a lo ancho del territorio federal de nuestra Argentina es el tarifazo, ¿no? Que ha generado las condiciones para la conformación, además, de organizaciones en el seno popular, como la famosa multisectorial contra el tarifazo, las dos grandes movilizaciones que hemos visto y que han tenido, además, algún tipo de eco en la justicia, porque el Poder Judicial, algunos jueces, han impuesto un frenazo sobre esos tarifazos que hoy están suspendidos y a la espera de la determinación que termine asumiendo la Corte Suprema de Justicia, que realmente no sabemos lo que va a pasar, pero estamos hablando de aumentos en las tarifas de los servicios públicos, también servicios indispensables. A ver, acá en esta Argentina 2016, en estos últimos meses, se murieron, de lo que yo contabilizo, 20 personas en Córdoba de frío. Imagínense si uno vive en la Patagonia, en el sur, o sin irse tan al sur, en La Pampa, ¿no? En cualquier región de la Argentina, más allá de la frontera del río Colorado, ¿cómo puede una persona, una familia sobrevivir sin la calefacción indispensable para no morirse congelado o para no enfermarse de frío? Además, digo, si uno se enferma de frío, mamita, porque con el salto que pegaron los medicamentos también está en duda que muchos sectores de nuestra población hoy puedan acceder efectivamente a esos medicamentos que pudieran llegar a necesitar. Entonces, digo, murieron personas de frío, pero también, y es bueno refrescarlo cada tanto, murió una docente en Mar del Plata, murió una trabajadora del Ministerio de Agricultura en el Chaco, murió un trabajador de la Biblioteca Nacional, los tres por situaciones vinculadas con la angustia que le generó la pérdida de empleo producto de la política de este gobierno de decidir despidos masivos en el Estado, en el sector público nacional y también provinciales y municipales. Y la verdad es que estamos hablando de vidas humanas, ¿no? No estamos hablando de números y sacamos una cuenta, estamos hablando de decenas de familias que han quedado destrozadas, porque eso sí es irrecuperable. Por más que volvamos y por más que recuperemos nuestras políticas, no le vamos a poder devolver la vida a esos compatriotas que esta política se ha llevado. Entonces, cuando uno piensa en estas cosas, observa por ahí las consecuencias más nefastas del neoliberalismo, ¿no? Y está bueno, me parece que también lo tengamos presente y que rescatemos en nuestra memoria a estos argentinos que han perdido la vida, así, con todas las letras, y es lo más valioso que podemos tener. Entonces, devaluación, tarifazo, eliminación de retenciones, eliminación de cupos a las exportaciones, y digo eliminación de retenciones y no solamente al sector agropecuario, con la salvedad de la soja, a la que se le han quitado 5 puntos, con un programa gradual de seguir eliminando esas retenciones en los años siguientes, sino también a la minería, sino también a la industria, y obviamente la eliminación de retenciones sobre la industria no es para toda la industria por igual, es para los grandes sectores esencialmente multinacionales de la industria exportadora, no de nuestras pymes, de nuestros capitalistas nacionales que viven del mercado interno y que hoy también están sometidos, como todos nosotros, como el conjunto de los trabajadores, a las consecuencias de estas políticas, porque ustedes imaginen que las pymes, que son además grandes proveedoras de trabajo, de empleo en la Argentina, hoy están sometidas a un mercado interno que se ha desplomado, por lo que les decía antes, porque los ingresos reales, la capacidad de compra de todos los argentinos y las argentinas se ha caído a pique. Eso lo vemos en todos los indicadores de consumo, cómo se ha caído el consumo, lo verán ustedes, ¿no? Digo, lo vemos todos en todas las ciudades, como muchísimos comercios han bajado sus persianas. Bueno, ese impacto sobre las pymes en materia de ventas, porque todo esto significa que están vendiendo mucho menos, 20, 30, 40% menos según el sector de que se trate, pero además están enfrentadas a un encarecimiento de todos sus costos, por lo mismo que nosotros, por la devaluación, porque todos los insumos que necesitan importar para sustentar la producción se han encarecido al compás de la devaluación, por el tarifazo, porque
para cualquier sector productivo, el gas, la electricidad, en algunos casos el agua, son insumos indispensables. Y de hecho, la política de subsidios tan criticada del gobierno anterior tenía que ver en gran medida no solamente con mejorar el ingreso disponible de las familias, que también, porque esos subsidios que nos permitían a todos nosotros acceder a esos servicios básicos, a un precio justamente accesible, acorde con el nivel de ingresos y con la dinámica de nuestra propia economía y de manera armónica, también permitía la sustentabilidad de la producción en la Argentina. El grueso de esos subsidios, más del 70% de esos subsidios estaban destinados justamente a dotar de esa tan famosa competitividad con la que también este gobierno se ha llenado la boca durante la campaña y lo sigue haciendo. Bueno, esa competitividad tiene que ver con un montón de vectores. El acceso a la energía es uno fundamental. Entonces, imagínense una pequeña o mediana industria que necesita del gas, por ejemplo, de la electricidad como un insumo indispensable para su producción. Cuando pagaba una factura, no sé, de 100.000 pesos y de repente le llega una factura de 1 millón o de 1,5 millones, en un contexto donde le han caído 40% las ventas, la vuelve directamente inviable. Y están empujando a muchos sectores de la producción nacional directamente a la inviabilidad. Yo creo, y esto es una interpretación personal, que uno de los objetivos, así como detrás de este conjunto de políticas referido al conjunto de la población, está el objetivo claramente de redistribuir ingresos, y se han redistribuido, por cierto, 20.000 millones de dólares de los bolsillos de todos nosotros hacia esos sectores concentrados beneficiarios de estas políticas. También creo que hay un segundo objetivo que tiene en la mira a los sectores del capital nacional, pequeñas y medianas empresas, y que tiene que ver con empujarlos a la inviabilidad. No es una película que no hayamos visto ya en otros momentos de nuestra historia, porque esas empresas a las que de repente se vuelve inviable de manera forzada y por obra de la política, se convierten en carne de cañón para ser adquiridas, además a precio de ganga y al borde de la quiebra, por capitales de otro origen, ya no nacional, y eso además termina agravando, no por ahí ahora en lo inmediato, no lo vemos inmediatamente, pero lo terminamos sufriendo en el mediano y en el largo plazo de un proceso de profundización de la extranjerización de nuestra estructura económica, que torna cada vez más difícil, por otra parte, las posibilidades de intervención de los estados nacionales, en este caso del Estado argentino. Entonces, las pymes con caída en las ventas, con incrementos en todos sus costos y además enfrentadas a otra de las políticas que ha decidido este gobierno, que tiene que ver con abrir las fronteras a la importación, ¿no? Un gobierno que nos hablaba de competitividad y nos decía que la devaluación era una medida necesaria para mejorar la competitividad de la Argentina, que con eso íbamos a mejorar nuestro perfil exportador y que gracias a esas mayores exportaciones íbamos a poder resolver la situación de restricción externa, que en eso sí todos coincidimos a modo diagnóstico de que era un problema que la Argentina tenía y que sigue teniendo, y la verdad es que hoy lo han agravado lejos de mejorarlo. Entonces, devaluaron, encarecieron todos los costos, empeoraron sensiblemente las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas, pero también las condiciones de la producción de nuestras empresas. No mejoró el perfil exportador, al contrario, abrieron las importaciones, crecen las importaciones, y lo que es peor, antes el problema que teníamos en la balanza comercial era que, como se sostenía el crecimiento de la economía, y la economía cuando crece
produce y crece nuestra industria, y para sustentar, como les decía antes, esa producción necesitan bienes de capital que no se producen aquí y necesitan bienes intermedios que son importados. Entonces, cuando crecía la economía, crecía la industria, crecían las importaciones, no cualquiera importación, crecían las importaciones de bienes intermedios y de bienes de capital que no se producen en la Argentina y que son necesarios para sustentar esa producción, que al mismo tiempo sustenta la generación de fuentes de empleo en nuestra economía, que al 10 de diciembre tenía una tasa de desocupación del 5.9%, un nivel muy bajo en términos históricos, y por supuesto, digo, aunque uno nunca puede sentirse satisfecho mientras haya un compatriota o una compatriota que no ha accedido al trabajo, la verdad es que hablaba de una economía sin dudas muy saludable. Bueno, hoy tenemos 200.000 compatriotas que han perdido su fuente de trabajo en los últimos meses, otros 20.000 o 30.000 que están suspendidos y con sus empleos ahí temblando al borde de perderlos. Y en ese contexto, donde las importaciones que crecen son las importaciones de bienes finales, de bienes de consumo, increíblemente, y como no nos hubiéramos imaginado hace poco tiempo atrás, en estos meses han llegado a importar manzanas. Bueno, el caso de los cerdos es un caso tremendo porque además está destrozando a todo el sector, que además es un sector que había crecido muchísimo, que justamente había ganado muchísimo en competitividad, que había invertido mucho para mejorarse y para crecer. Bueno, hemos llegado a importar trigo, ¿no? Una cosa increíble. La verdad es que si uno lo decía hace unos meses atrás, no te lo creían que esto podía llegar a suceder. Ahí me mandaban hace un ratito por WhatsApp un compañero una foto aérea de los barcos, ¿no? Llenos de containers, llenos de importaciones, de todos los productos que están ingresando. Una imagen, una cosa muy gráfica y muy impresionante de lo que está sucediendo con nuestra economía. Entonces, la verdad es que además de hacernos todo este daño a nosotros como familias y a nuestras empresas, a nuestro entramado productivo, además han destrozado nuestra balanza comercial. Cerró ahora la primera mitad del año con un superávit casi nulo, más allá de la dudosa contabilidad y estadística que están llevando adelante, pero además tuvimos dentro del semestre un par de periodos con déficit en materia comercial, donde las importaciones, según lo que informa el INDEC siempre, ¿no? El INDEC de Todesca, donde las importaciones han superado a las exportaciones. Y obviamente, digo, esto no era una novedad en un contexto de crisis internacional, donde el comercio mundial hace años que está pinchado, está funcionando al 50% de lo que funcionaba en los niveles precrisis, previo a Lehman Brothers y toda esta historia que todavía nos sigue azotando a escala global. La verdad es que apostar a las exportaciones, como dicen ellos, como motor de crecimiento, era o bien un acto de insensatez o bien una tomadura de pelo, porque todos sabíamos que en este contexto no había posibilidades de mejorar las exportaciones de la Argentina, no porque la Argentina pudiera o no tener voluntad de hacerlo, sino porque el resto del mundo no tiene capacidad de compra de esas exportaciones. Y cuando lo mismo que sucede en el mercado interno, si nosotros no tenemos dinero para comprar lo que se vende, bueno, no va a haber más ventas, por más que se ofrezcan más cosas. Lo mismo sucede con las exportaciones. Si el resto del mundo no está en condiciones económicas, si no hay demanda externa, no va a haber incremento de las exportaciones. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Las exportaciones se desplomaron, han caído en la última medición un 13% las exportaciones argentinas, y eso que hubo durante el periodo una liquidación impresionante de stock retenido de productos agropecuarios, ¿no? Que eran los que se guardaban para pulsear
contra el gobierno anterior y forzar la devaluación que finalmente obtuvieron y que ya no les reporta la enorme rentabilidad que habían avisorado al principio, porque el incremento de costos también impacta sobre el sector agropecuario. Ni hablar de las economías regionales con las que también se ha llenado este gobierno tanto la boca.